Buenos días a todos. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una linda semana y esas vainas. Ah, pues bueno, estamos a mitad de semestre. Entonces, la semana pasada no pudimos tener clase por inconvenientes, pero pues ahí tenían la grabación. Eh, Espero que la hayan visto. Entonces, bueno, estamos en la quinta semana. Em, La semana pasada teníamos que ver cadenas de documentación, composición de archivos y luego empezar a hablar de objetos. Y esta semana vamos a terminar de hablar de objetos. ¿Listo? Entonces, la otra semana vamos a empezar con funcionamiento de videojuegos. La tarea que tienen que presentar la otra semana, que por cierto tuvieron 2 semanas, no me vayan a pedir más tiempo esta vez, eh, es sobre aplicación de objetos. ¿Listo? Y pues bueno, entonces, la otra semana vamos a empezar a hablar sobre funcionamiento de videojuegos, que pues, básicamente es como una especie de mini cursito de lo que nosotros esperamos que ustedes hagan con sus proyectos finales. Y pues ahí también empiezan los proyectos finales. ¿Listo? La otra semana les voy a hablar bien sobre qué definitivamente no quiero que hagan, como algunos tutoriales que hay por ahí, pues no quiero que hagan eso, quiero que lo piensen desde cero. Entonces, si quieren, ya que ya tienen sus grupos, pueden ir pensando en qué tipo de juego quieren hacer. Porque la idea es que sea un juego más o menos arcade, que sea un juego sencillo, idealmente que nunca se acabe, o sea, que el único momento en el que se acabe es cuando se pierde, tipo arcade. Y pues que sea un juego original, que realmente los haga sentarse a decir, oiga, ¿yo cómo hago esto? Sí, o sea, primero pienso cómo debería ser el juego y luego sí pienso en cómo implementarlo. ¿Listo? Pero pues sí, piensen en juegos muy sencillos, ¿vale? Entonces, la semana pasada teníamos que hablar sobre docstring. ¿Qué son los docstring? Pues los docstring son esas cositas que aparecen entre las funciones. Entonces ahí estaba en la grabación. Miren que eso solo sirve para, pues para el editor que estemos usando, nos va a dar esa información. Pues asimismo, también va a aparecer si utilizamos, podemos imprimir doc, pues que nos va a mostrar el docstring. Si ven, aquí está la salida, no hace mucho, pero trabaja duro hacia el hombre a bailar. Y la otra forma es imprimiendo pues, la función help. Entonces decimos help sobre hombre y pues esa nos va a dar toda la documentación que tiene y pues la documentación que tienen los miembros, ¿listo? Sobre la composición de archivos, pues la idea básicamente es no tener nuestro programa en un único archivo, sino poderlo escribir en varios archivos que vamos a incluir dentro del archivo que va a ser pues el principal. Algunos de ustedes ya están poniendo en práctica este asunto de si nombre, o sea, si name es main, pues ya saben, entonces el archivo que se ejecuta es el que se va a ejecutar como main y es en el que pues, se suelen incluir todos los demás archivos, ¿no? Pues de nada, un segundito, por favor. Em, Listo, entonces, sí, espero que hayan visto la grabación porque pues no nos vamos a detener mucho hoy en esto. ¿Listo? Entonces, composición de archivos. Entonces ahí en la grabación explicaba bien como qué significa cada una de estas cosas. Como una de las utilidades más grandes que tiene la composición de archivos es primero poder dividir o sea, nuestros archivos según su función. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo que es de configuraciones, en donde van a estar todos los parámetros del juego, y el otro que es pues el main como tal, ¿sí ven? Entonces miren que aquí en este main hay cosas que dicen, por ejemplo, display set mode. Ya vamos a aprender eso en 2 semanas, que es exactamente lo que está pasando acá. Pero lo importante es que miren que los parámetros salen de ese archivo de opciones. Opciones es el nombre pues, del módulo con el que se importó ese archivo y pues nos referimos al miembro pantalla ancho, que como lo ven pues está inicializado acá. ¿Listo? Y pasa así, miren, también está el módulo importaciones que dice pues importar sprites es una función que está definida por allá en ese módulo de importaciones y miren que utiliza del módulo rutas, la ruta donde están los gráficos y del módulo opciones, pues las, los,
pues sí, los parámetros que va a tener el juego. ¿Listo? Ok. Sobre programación orientada a objetos. Ah, bueno, no sé si esto es un saludo, una pregunta. El ejercicio 3 sí. Ah, sí, ese es el que tienen que entregar la otra semana. ¿Listo? Entonces, con respecto a la composición de archivos y con respecto a los docstring, ¿tienen alguna duda que se les haya quedado por ahí? Ok. Entonces, programación orientada a objetos. Paradigma de la programación que busca definir bla, 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 bla. Pues bueno, no recuerdo muy bien en este punto exactamente qué era lo que decía en esa grabación, pero pues básicamente programación orientada a objetos es pues poder abstraer las entidades que van a ser parte de nuestro programa, ¿cierto? Y pues verlas así un poquito como identidades que tienen sus propias características y pueden hacer cosas. Básicamente eso es. Entonces hablábamos de la abstracción, donde vamos a tener como roles o donde vamos a tener más o menos una estructura jerárquica sobre qué es cada objeto, ¿cierto? Entonces miren que aquí dice persona y una persona puede ser Víctor, puede ser John, puede ser Roger, son instancias de la clase persona. ¿Sí ven? Es decir, son, son objetos que tienen, digamos, el mismo tipo de características y que pueden hacer las mismas cosas, pero pues que sus características, el valor como tal, pues es único para cada uno de ellos. Y lo mismo para el trabajo, se puede ser desarrollador o se puede ser jugador de tenis. Lo importante es que los dos tienen compañía, posición y salario. Am, si este ejercicio lo hicimos allá en la grabación. Entonces, ¿qué es una clase y qué es una instancia? Pues ya hablamos de eso. Entonces, la clase es lo que cada instancia puede ser, lo que cada objeto puede ser, puede hacer o puede contener. Y la instancia como tal, pues sí, es como una, es que instancia es una palabra tan, tan propia. Es como una personalización, sí, o sea, es un objeto único de ese tipo, ¿cierto? Em, Pues sí, los miembros les decía ya, los miembros son tanto las cosas que puede hacer, que se llaman métodos, como las características que tienen, que se llaman atributos, ¿cierto? Y pues bueno, aquí hay una clase muy sencilla. Entonces miren que aquí ya se aplican los docstring y pues también la documentación, ¿cierto? Esto es lo que se espera de ustedes de ahora en adelante. Ahora que ya saben utilizar docstrings, entonces en el ejercicio que van a entregar para la otra semana, se espera que apliquen docstrings, se espera que apliquen pues una documentación muy sencilla y también que apliquen composición de archivos, ¿vale? Miren que en el ejercicio que estaba calificando, o sea, el ejercicio que entregaron la semana pasada, muchos no pusieron en práctica las funciones y pues, o sea, pues mirando, no lo dice explícitamente, es cierto, entonces no se puede bajar mucho por eso, pero pues digamos que sí era la idea, que aplicaran las funciones en el programa que presentaron pues para la clase anterior. Entonces, en este caso, no vayan a olvidar aplicar las, las, las clases. Y como les decía en el mensaje cuando les conté cuál iba a ser la tarea, lo importante es que creen funciones que permitan seleccionar el carro, que creen como digamos que unos archivos que muestren los menús. em, y pues nada, lo importante es que cada vez que uno crea un carro, ese carro se añade a una lista de carros, ¿sí? La idea es aplicar la programación orientada a objetos. Tenemos diferentes objetos con características diferentes, pero pues son del mismo tipo, ¿cierto? Diferentes instancias. Entonces la idea es que cada vez que se crea un carro, ese quede guardado dentro de esa lista y después podemos de esa lista seleccionar y cambiar algún atributo. También otra cosa que les dije que tuvieran en cuenta es que como la idea es calcular un precio, entonces todo tiene que estar predefinido. ¿Listo? Las características tienen que estar predefinidas, el input del usuario tiene que estar también predefinido, no lo pueden dejar meter lo que quiera porque los precios están predefinidos. ¿Listo? Bueno, los métodos especiales o métodos mágicos son como
Todos los objetos en Python, todos tienen estos métodos y sirven para hacer diferentes cosas, ya sea aplicar las funciones, por ejemplo, len, o por ejemplo, las conversiones a diferentes tipos como int, str, y todas esas funciones que tiene, digamos, entre comillas, por defecto Python, esas aparecen dentro de los métodos especiales y son miembros que se llaman como aparecen ahí, ¿sí ven? Guión bajo, lo que sea que se llame, guión bajo, guión bajo. Así es como lo van a nombrar. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en este vector 2 tenemos un constructor que es init, tenemos un método mágico add, es decir, eso es lo que va a hacer cuando se utiliza eh, la, cuando se utiliza el operador aritmético de suma, ¿cierto? Multiplicación es el operador aritmético de multiplicación y representación es la forma en la que se va a imprimir. Entonces, miren, gracias a que nosotros podemos definir, bueno, gracias a que definimos esos métodos mágicos, entonces podemos ya hacer en la línea 22, por ejemplo, la multiplicación entre los dos vectores. Si nosotros no definiéramos este método, entonces Python simplemente se volvería loco, nos tiraría una excepción y nos diría, yo no sé hacer eso. La suma entre vectores no está definida, la multiplicación entre vectores no está definida. Y finalmente, otra cosa que yo les decía en el audio en el que les expliqué la tarea, miren que aquí wrapper nos permite simplemente imprimir el vector. ¿Sí ven? Y sale pues como nosotros lo estamos definiendo acá. Entonces, a través del método wrapper de representación, ustedes pueden, por ejemplo, es como el toString de Java para los que han visto Java, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden facilitarse mucho la impresión de las listas en el programa que van a hacer para dentro de 2 semanas. O la otra semana. Ah, ya es la otra semana, ¿no? Sí, el programa para la otra semana. Espero que lo estén adelantando. Y pues bueno, aquí hay una pequeña cheat sheet. Ustedes pueden volver a mirar eso cuando quieran, ¿listo? Esa era la clase de la semana pasada. Entonces, el día de hoy ya vamos a hablar un poco como de las características de la programación orientada a objetos de manera un poquito más específica, donde hablamos de encapsulamiento, de herencia, polimorfismo y principio sólido. Esto de principio sólido es una cosa que se ve en tercer semestre de programación avanzada para los que no lo han visto. Y pues básicamente es como programación orientada a objetos hardcore. Como esto es lo que es la programación orientada a objetos. Tiene que cumplir esto, tiene que cumplir esto, tiene que cumplir esto. No vamos a hacer mucho hincapié en eso, porque pues la idea es solo presentárselo a los chicos que están en primer semestre y pues tal vez medio recordárselo a los demás. Pero pues es solo para saber que existe. ¿Listo? Entonces, miembros de clase. Yo me he referido hoy a los miembros de clase perdón, a los miembros de las instancias varias veces. Les dije que eran los métodos y los atributos. Pero esos son los métodos de la instancia como tal, ¿cierto? Miren que aquí dice miembros de clase. Si ustedes han visto Java, eso se le conoce como miembros estáticos. Entonces, ¿qué quiere decir un miembro de clase? Quiere decir que, en primer lugar, si la clase no tiene un miembro con el nombre del miembro de la clase, entonces cuando nosotros cambiemos el miembro de la clase, eso se va a cambiar para todas las instancias. ¿Listo? Entonces, analicen lo que acabo de decir. Supongamos que nuestra clase tiene un miembro que se llama, no sé, nombre clase, ¿cierto? Entonces, si yo cojo y digo nombre clase, o bueno, clase.nombre clase, es igual a ratón, por ejemplo. Cuando yo le pido a Python que me imprima, bueno, digamos, eh, ah, ¿qué hacemos? Un nombre para un ratón, no sé, de dientes, da igual. Dientes, que es un objeto del tipo clase, ¿cierto? La clase que estamos definiendo acá, pongámosle un nombre, digamos que es la clase R de ratón. Entonces, miren, esto no es notación de Python, ¿listo? Simplemente estoy diciendo que tenemos un objeto dientes que es de la clase R. Entonces, ahora sí, en notación de Python, cuando digamos, por favor, teniendo en cuenta que ya se ejecutó esta línea, cuando le digamos print dientes punto nombre clase, él va a coger y va a decir, ¿qué es nombre clase? ¿Eso es un atributo que está en dientes? No, es un atributo que está en la clase de la que es dientes. ¿Cierto? Entonces, lo que tengo que imprimir es ratón.
Pero si nosotros después dijéramos dientes, punto nombre clase, y se lo cambiamos a dientes y decimos que esto es, no sé, piedra, entonces, si nosotros le pedimos a Python, Python, por favor, print clase R, punto nombre clase, Python nos va a imprimir dientes, ¿cierto? Porque aquí se lo cambiamos solo a dientes. Perdona, perdónenme por eso, nos va a imprimir ratón. Porque aquí cuando dijimos dientes, punto nombre clase, piedra, se lo cambiamos únicamente a dientes. No se lo cambiamos a la clase como tal. Entonces, todos los demás objetos de la clase van a seguir diciendo ratón, pero cuando le digamos Python, por favor, dinos dientes.nombre clase, Python ahí sí nos va a decir piedra. ¿Sí ven? Aquí se lo estamos dando a la instancia como tal. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que aquí en Python el alojamiento de la memoria es dinámico. Eso quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos asignar bueno, un nuevo miembro a cualquier instancia o a cualquier clase. ¿Listo? Entonces, ahora, ya habiendo dicho eso, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que les acabo de contar? ¿O quieren como mirar la presentación a ver si queda más claro antes? Listo, entonces vamos la presentación. Entonces, miren, dice, los miembros de clase son miembros, atributos y métodos que pertenecen a la propia clase y no a una instancia de la misma. En lenguajes como Java se les conoce como miembros estáticos. Entonces, miren, noten cómo, mire, y aquí es algo muy parecido. Cambiar clase, punto atributo clase, cambia el valor de evaluación de instancia uno atributo clase, y luego también el de instancia 2 punto atributo clase. Entonces, miren, ahora sí, en notación de Python. Vamos a decir, existe una clase, así es como se definen las clases. Vamos a utilizar la palabra reservada class y el nombre de la clase. Por notación, los nombres de clases suelen estar en mayúscula, ¿listo? Y todos los demás variables en minúscula. Entonces decimos, ella va a tener un atributo de clase. Sabemos que es un atributo de clase porque miren que está definido dentro de pues dentro del bloque que corresponde a la clase, ¿cierto? Entonces dice, atributo de clase es valor. Y bueno, es un atributo porque pues no es una función como init, entonces no es un método, ¿cierto? Es un atributo. Y ahora hacemos dos instancias, instancia uno e instancia 2. Las dos son instancias de clase. Cuando nosotros cambiamos clase.atributo clase por otro valor, luego podemos imprimir instancia uno e instancia 2 y ambas nos van a decir otro valor, porque cambiamos el atributo dentro de la clase misma, ¿cierto? Pero entonces dice, asignar el valor a una instancia no cambia el valor para la clase. En su lugar es como crear ese atributo dentro de la instancia en cuestión. Y aquí sí ya está la prueba en Python. Entonces, decimos instancia uno atributo clase, otro valor. Cuando evaluemos estas dos, pues sí, estas dos instrucciones, en la primera nos va a decir otro valor porque fue la que cambiamos explícitamente, pero en la segunda nos va a seguir diciendo valor porque ese es el nombre del atributo de la clase. ¿Sí ven? Eso era lo que les quería decir ahorita. ¿Tienen alguna pregunta o todo va bien? Por favor, respóndanme. Nice. Pero tampoco me grite, solo estoy pidiendo un poquito de comprensión. Bueno, entonces, una de las posibles funciones que tienen los atributos de clase es como contener constantes. Miren que en la línea 8 se tiene acceso a las constantes de clase sin tener que instanciar un objeto. Eso es una de las partes importantes. Nosotros podemos después mirar cuál es el valor que está almacenado allá sí, en ese método de la clase sin tener que crear un objeto antes. Entonces, miren, dice, valores, vamos a decir que va a ser una tupla que va a tener constante uno, constante 2 y constante 3. Esas son nuestras constantes y, no sé, ahí podemos tener, por ejemplo, valores por defecto. ¿Listo? Entonces podemos decir, print clase valores, sin tener que instanciar nada. Y se nos va a imprimir constante uno, constante 2 y constante 3. Y ahora, miren que el constructor lo que hace es, el momento en el que en el que se crea la instancia, va a coger y va a asignarle a valor, que va a ser un atributo dentro del objeto, va a asignarle choice. ¿Y qué es choice? Miren, lo estamos importando en la primera línea.
Dice from random import choice. Eso quiere decir que si lo estoy importando de random, algo tiene que ver con la aleatoriedad. Si ustedes saben, choice en inglés es escoger. Entonces, básicamente lo que esta función hace es escoger de manera aleatoria uno de los valores dentro de un objeto iterable. Eso es lo que hace. Am, Me parece que no se pueden utilizar sets. Tiene que ser un objeto secuencia, es decir, tiene que ser un objeto ordenado para poder utilizar choice. ¿Listo? Eso es importante, lo voy a repetir. Para poder utilizar choice, tienen que utilizar un objeto ordenado, es decir, 0, 1, 2. ¿Listo? Y listo, entonces miren, en el momento en el que yo cree esta instancia, instancia uno, va a venir aquí al constructor y va a decir, escojo un valor aleatorio, por ejemplo este. Lo mismo con este o este. Entonces miren, yo aquí corrí el programa dos veces y lo que sucede es, primero se imprime valores. Y miren, en efecto se imprime valores antes de crear cualquier constante. Luego se crean perdón, cualquier instancia. Luego se crean las instancias y luego se imprimen. Entonces miren, en el primero, instancia uno quedó con constante 2, instancia 2 con constante 2, instancia 3 con constante 3. Pero la segunda vez que lo ejecuté, instancia uno quedó con constante 2, instancia 2 quedó con constante uno y instancia 3 quedó con constante 2. ¿Listo? Entonces, pues ahí está, tengan en cuenta Choice, es muy útil para hacer este tipo de cosas, pero pues quédense con lo más importante y es que podemos acceder a cuáles van a ser los constantes guardándolos como una constante, si ven, valores, está en mayúscula, eso dice que es un valor constante, eh, como atributo de la clase, ¿listo? Ahora dice, los atributos de la clase pueden resultar útiles en muchas circunstancias diferentes. En este ejemplo sencillo, clase lleva cuenta de todas las instancias que se crean. Entonces, miren, clase, uno de sus miembros, o bueno, más bien, este miembro de la clase se va a llamar instancias y vamos a instanciar una lista. ¿Sí ven? Es una lista vacía. Recuerden los corchetes. Y ahora decimos, en el momento en el que se cree una instancia de esta clase, vamos a añadirlo a la lista de instancias. ¿Sí ven? Clase.instancias.append self. Es lo que está pasando. Y la representación lo que va a hacer es, va a ir allá a ese clase instancias y si encuentra la instancia, miren, ¿se acuerdan del operador de identidad que vimos hace como 3 semanas? Entonces si dice, miren, esta instancia es yo, esta instancia que está dentro del objeto iterable instancias, soy yo. Entonces voy a decir, esta es la clase i. Y recuerden que es el contador. ¿Sí ven? Estamos utilizando enumerate, recuerden esa función. Entonces, comenzamos por imprimir clase instancias. Miramos, no ha pasado nada, ¿cierto? Ahora vamos a crear una nueva instancia y volvemos a imprimir clase instancias. Entonces ahí ya nos dice, mire, hay una clase en la posición 0. Luego cuando lo hacemos otra vez, hay una clase en la posición 1 y cuando lo hacemos otra vez, hay una clase en la posición 2. ¿Sí ven? Entonces, utilizando los atributos de la clase, podemos hacer que la clase tenga acceso a todas las instancias que se creen de ella misma a través de esa lista de instancias. Y eso puede ser muy útil, como lo ven aquí. También podemos usar métodos de clase con la etiqueta class method. Em, y de nuevo, miren que no es necesario tener una clase para poder llamar a ese método. Entonces, para crear un atributo de clase, lo único que tenemos que hacer es crearlo por fuera de cualquier método. Pero para crear un método de clase es necesario utilizar la etiqueta método, porque por defecto va a ser un método del objeto que se está creando. ¿Listo? Entonces, miren, aquí la clase tiene un atributo de la clase llamado atributo y tiene un valor, simplemente valor, ¿cierto? Luego, tiene un método, es decir, este es un método de las instancias, no se puede usar sin llamar una instancia que se llama un método normal. Y luego tiene un método de la clase como tal que se llama cambiar atributo. Y miren, quiero que tengan aquí en cuenta una cosa. Denme un momentico. Listo. Em, Miren, tengan aquí en cuenta una cosa y es CLS. ¿Qué quiere decir ese CLS? ¿Alguien sabe? Em, no lo dije hoy, pero sí lo dije en la grabación de la clase. Y es que en el momento en el que nosotros definimos un método,
tenemos que pasarle como primer argumento, por obligación, por obligación, el objeto que se está pasando. ¿Listo? O sea, este self quiere decir yo soy quien está haciendo este método normal, para podernos referir a eso como self.atributo. Sí, en Java se utiliza this, pero pues this es una palabra reservada. En cambio aquí el self se le llama self por pena, ¿cuál es la palabra? O sea, todos se pusieron de acuerdo para que se llame self, pero eso podría ser yo mismo, por ejemplo. Nosotros decimos aquí entonces clase, y entonces vamos a crear un método, sí, un método, y podemos decir yo mismo. Entonces ya dentro del método yo me puedo referir a ese yo mismo, punto, bla, 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 bla. Aquí lo importante que quiero que tengan en cuenta es que el primer atributo que le pasamos a un método tiene que ser el mismo objeto que la está llamando, por obligación. Pues, y ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, pero siempre el primer atributo va a ser el objeto. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque puede que yo haga una clase que sea, digamos, definir raíz cuadrada. Y entonces vamos a recibir que vamos a recibir algo que para nosotros es x, ¿cierto? Entonces decimos return x, perdón, x a la 1/2, ¿cierto? Pero ¿qué estaría pasando acá? Acá Python va a vomitarse, va a decir qué verga está pasando, porque nosotros estamos diciéndole x, pero x, como esto es un método, es el mismo objeto que está llamando. Entonces esto es algo así como si nosotros ya fuera de la clase dijéramos perro igual a clase. Y después cuando llamamos perro punto raíz cuadrada de 4, en ese momento Python nos va a lanzar una excepción. Y la excepción va a decir, parcero, usted me está pasando dos métodos, que usted me está pasando dos parámetros. Y el objeto solo recibe un parámetro. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si aquí hay un 4 que es uno y aquí hay una X que también es uno. Y entonces ahí es cuando llego yo a recordarles, no, porque el primer atributo, digo, el primer parámetro de un método siempre es el mismo objeto. O sea, lo que está pasando aquí en esta línea cuando decimos la raíz cuadrada de X es como si estuviéramos diciendo la raíz cuadrada de perro, porque perro es el que está llamando el método, ¿cierto? Entonces, por obligación, siempre vamos a colocar self, punto, coma, x. Y ahora sí, nuestro programa sí funcionaría. ¿Listo? Ahora sí estamos diciéndolo, por favor, deme la raíz cuadrada de x. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Listo, ya después de ese pequeño paréntesis, lo que está pasando acá es que de la misma manera en la que un método normal como primer parámetro siempre va a tener el objeto que lo está llamando, una clase como primer parámetro siempre va a tener la misma clase que la está llamando. ¿Listo? Entonces, miren, aquí nosotros decimos, clase tiene un atributo que se llama atributo y su valor es valor. Y cuando le decimos cambiar atributo por un nuevo valor, entonces tenemos que pasarle CLS, que es la misma clase que lo está llamando, y el nuevo valor, que decimos va a ser un str, ¿cierto? Entonces decimos CLS.atributo, entonces miren, CLS, que CLS es el primer parámetro, ok, es quien está llamando, es la clase que está llamando el método, punto atributo, es este atributo que tenemos acá, y le vamos a asignar el nuevo valor. ¿Listo? Entonces dice print clase.atributo y se imprime valor, que es lo que tenemos aquí primero. Luego clase.cambiar por otro valor. Miren que aquí solo hay un parámetro a pesar de que el método tiene dos, pues es lo que les estaba diciendo. El primer método, perdón, el primer parámetro se llama de manera implícita. Entonces aquí nosotros estamos pasando un nuevo valor y el primer parámetro CLS pues va a ser clase, que es quien está llamando el método, ¿cierto? Entonces ya después, cuando llamemos otra vez clase.atributo, se va a imprimir otro valor, que es el que le asignamos acá. ¿Listo? Entonces, ¿esa parte sí está clara o los dejé confundidos? Es un poco extraño, ¿cierto? Pero todo bien.
Ustedes solo acostúmbrense siempre pensar que el primer parámetro es quien está llamando el método. Ya sea una clase o sea una instancia, el primer parámetro siempre es quien lo está llamando, ¿listo? Entonces después de eso ustedes se pueden olvidar de él. Así como miren acá, clase.cambiar atributo otro valor. Entonces ustedes dirán, hay dos argumentos posicionales, pero yo solo le estoy pasando uno. Entonces ahí es donde ustedes recuerdan. No, 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 no. Pero es que a mí ese man de Pygame me dijo que el primero es como implícito. Simplemente es el nombre que le voy a poner a quien está llamando el método. Es como el this en Java. Y luego el segundo parámetro, el segundo argumento posicional, sí es el que estoy pasando por fuera. ¿Listo? Bueno. Miren que si nosotros tratamos de ejecutar un método normal, es decir, ese un método normal, nos va a decir, oiga, necesito un argumento posicional que es self. Y entonces, ¿cómo así que self? Si este man me dijo que el primero siempre se llamaba de manera implícita. El problema aquí, lo que está pasando aquí en particular, es que ese es es un método normal, ¿cierto? Entonces ahí sí va a esperar ese self. ¿Y el self qué es? Pues es un objeto de la clase. ¿Listo? Entonces, a ver, copiemos esta parte. Decimos clase, y decimos def, un método normal, self. Y bueno, lo único que va a hacer es ser pass, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que decir, primero, que instancia es un objeto de la clase. ¿Listo? Y ahora sí, nosotros podríamos decirle clase punto un método normal. Y aquí podemos pasarle la instancia. Y ahora sí funcionaría. ¿Listo? Entonces miren, esto que está pasando acá, y eso es lo que quiero que se graben de este pequeño ejemplo que estoy haciendo acá. Esto de aquí, clase.un método normal y entre paréntesis instancia, es exactamente lo mismo que esto de aquí. Instancia.un método normal. Esta línea es equivalente a esta línea. ¿Listo? Ya. Eso era lo que quería que vieran. Listo. Entonces ya terminamos de hablar de los métodos de clase. Ahí ya lo único que quedaría sería que ustedes se pongan a experimentar un poquito. No sé, hagan como el ejercicio mental. ¿Para qué me sirve esto? Yo cuando necesito un método de clase, necesito un contador, necesito llevar una lista de todo lo que hay, necesito constantes, ¿en qué momentos es útil? Y también quiero que piensen cuando es útil un método de clase. ¿Yo para qué necesito métodos de clase? Necesito calcular algo con respecto a las instancias, necesito cambiar algo en todas las instancias, no sé. ¿Listo? Entonces, pues sí, considérenlo. Déjenlo por ahí aparte en el cuaderno que lleven o sea, abran unas notas en escritorio y escriban ahí. Voy a pensar para qué me sirven los métodos, los miembros de clase. ¿Listo? Creo que es valioso que hagan ese ejercicio. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es la habilidad que tiene una identidad de empaquetar y ocultar sus miembros. Son las dos cosas, ¿listo? Porque ustedes se van a encontrar en internet. Hay gente que dice, no, es solo encapsularlas. No, es ocultarlas, pero ocultamiento y encapsulamiento no son lo mismo. El encapsulamiento se trata de coger esas cosas, como meterlas en un paquete dentro de una cápsula y llevárselas. Y puede que esas cosas sean públicas, ¿dónde está el mouse? Puede que sean públicas, como la parte transparente de una cápsula, o que sean privadas, como la parte oscura. ¿Listo? Y pues miren, esta imagen que puse acá habla simplemente de métodos y variables, que idealmente, pues no sé, por lo menos aquí enseñan muchísimo que las variables nunca deberían ser públicas, que siempre deberían ser privadas, pero pues a mí me parece que eso dependerá de lo que nosotros estemos haciendo. Igual podemos hacer variables públicas, ¿cierto? Pero pues miren, acá está, encapsulamiento es bind es como amarrar. ¿Listo? Entonces es como un amarre de datos donde hay métodos y variables en una única identidad.
Y pues bueno, eso es lo que les decía, son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, los modificadores de acceso en otros lenguajes, porque, em, porque ya van a ver que en Python las cosas no funcionan así, pero pues bueno, así funciona normalmente la programación orientada a objetos, entonces lo voy a comentar. Em, Los modificadores de acceso nos dicen si algo lo pueden ver todos los que están en el paquete o todos los miembros, o sea, lo que es público lo puede ver absolutamente todo el mundo, lo que es privado lo pueden ver solo los que son de la misma clase o que son una herencia de esa clase o que están dentro del mismo paquete que esa clase. Y lo que es privado solo lo pueden ver los objetos de esa clase. ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo querría ocultar miembros? La razón es porque, primero, nos sirven para ocultar información que no queremos que sea pública para el resto del programa. Por ejemplo, no sé, una contraseña. Aunque es un caso extremo, pues sí, una contraseña. Pero tal vez la posición no nos interesa que el resto del programa la sepa directamente. No sé. Nos sirven para regular los parámetros. Entonces, puede que puede que nosotros eh, tengamos un programa en el que pidamos, no sé, un radio tal vez, pero entonces nuestro programa es únicamente en enteros, ¿cierto? Pero el usuario tal vez quiera decir 3,5. Entonces, a través del encapsulamiento nosotros podríamos por dentro trabajar con enteros y en el momento en el que se impriman o en el que se muestren, ya sí hacemos la transformación a punto flotante o a double, no sé. Pues lo importante es que eso es la transparencia que hay frente al usuario, pero nosotros por dentro del programa podríamos querer hacer las cosas de una manera mucho más complicada, ¿sí? Como por ejemplo, tal vez nosotros al usuario simplemente le digamos mostrar este dato, ¿cierto? Y entonces él ve eso y todo bien. O bueno, al programador, sí, hablemos del usuario no solamente como el usuario final que utiliza nuestro programa, sino como el programa que utiliza nuestro programa, ¿listo? Quiero que piensen en el usuario como eso. Es un programa, bueno, de hecho se le suele llamar cliente. Es un programa que utiliza nuestro programa, ¿listo? Entonces puede que para nosotros, para el cliente, algún proceso sea sencillo, pero eso va a ser solo una máscara que nosotros ponemos para, pues, para facilitar el uso de nuestro objeto. Mientras que por dentro él va a hacer por allá un montón de maricadas súper complejas que no nos interesa que el usuario sepa, bueno, que el cliente sepa, ¿listo? Y pues eso es básicamente el tercer punto que hay que dice simplificación. Listo, entonces, en lenguajes con ocultamiento, un miembro protegido puede ser accedido por instancias de la misma clase, lo que les decía, por instancias o clases heredadas y por identidades del mismo paquete. Ese es el miembro protegido. Los miembros privados solamente se pueden acceder por instancias que tienen la misma clase. ¿Listo? Únicamente esos, que son exactamente de la misma clase, como dos perros. Sí, no sé. Y bueno, aquí es donde viene lo importante. En Python no hay ocultamiento. En Python absolutamente todo es público. ¿Listo? Un video que yo vi hace mucho tiempo decía que los usuarios bueno, que los escritores de Python dijeron, no, no, yo ya creo que el programador es maduro, él ya debería saber que no tiene que meterse con esto otro, entonces voy a dejarlo todo público y no pasa absolutamente nada, él ya es un usuario responsable, ya sabe cómo utilizar todo esto, ¿cierto? Pues no sé, a mí me parece que el ocultamiento tiene otras razones más que debería o no debería haber esto. Pero pues bueno, el punto es que como no hay ocultamiento, lo que sí hay es una convención de ocultamiento, en donde las cosas privadas suelen ponerle dos líneas al comienzo, dos rayas al suelo al comienzo, y las cosas que están protegidas les colocan solo una raya al comienzo. Entonces, esto es una pura mnemotecnia para los programadores. Entonces, cuando ustedes están ya por allá en su equipo de desarrollo y, tengo que utilizar este programa y ustedes ven que hay cosas que tienen dos rayas al suelo, ustedes ya saben, yo con eso no me meto, porque eso es privado, eso solo le interesa a la misma instancia. Ven las cosas que están protegidas y ustedes dicen, yo no estoy heredando de esta clase, tampoco estoy trabajando con paquetes que estén en la misma clase, entonces tampoco no me importa trabajar con esto.
Entonces, a pesar de que podamos verlo, simplemente es como tiene una o dos rayas, ya sabemos que no nos interesa. ¿Listo? Entonces, quédense con eso. Una sola raya al suelo, miembro protegido. Dos rayas al suelo, miembro privado. Ahora, hay una cosa que pasa medio extraña por el funcionamiento interno de Python, y es que cuando nosotros nombramos un miembro con dos rayas al inicio, entonces Python le va a cambiar el nombre a ese atributo y va a decir, ah, bueno, esto ya no se va a llamar privado, sino que se va a llamar raya al suelo y clase, raya al suelo, y ahí sí privado. ¿Listo? Eso es un problema de alojamiento de memoria de Python por allá. Eso no quiere decir que el miembro se vuelva privado. El miembro sigue siendo público. Igual nosotros podemos acceder a él utilizando esa, pues sí, esa forma de escribirlo como aparece ahí. Pero, pero eso nos podría ayudar a fingir que hay encapsulamiento. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a crear un nuevo archivo aquí. Vamos a llamar ejemplito.py. Listo. Entonces aquí vamos a decir, vamos a definir una clase. La vamos a llamar simplemente clase. ¿Listo? Entonces, clase va a tener un init y digamos que va a recibir por parámetro un valor que va a ser un str. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a decir self, es decir, el nuevo objeto que estamos creando va a guardar dentro de un atributo, el valor que le estamos pasando. ¿Listo? Ahora vamos a instanciar un objeto de esa clase. Vamos a instanciar un perro, va a ser un nuevo objeto de la clase y el atributo va a tener como valor soy un perro. Y ahora vamos a decir print perro.atributo. Entonces, ese atributo es público, no deberíamos tener un problema. Lo corrimos y ahí está. Dice, soy un perro. Eso es lo que nosotros esperábamos. Y ahora, si nosotros cogemos y decimos esto con rayas al suelo, si ahora nosotros venimos acá y lo corremos, Python nos va a decir, hay una excepción, porque la clase no tiene ningún atributo llamado atributo. Y entonces ustedes dirán, wow, el encapsulamiento funciona, qué mágico. Pero pues no, porque ahora nosotros podemos coger y decir una raya al suelo, clase, dos rayas al suelo, atributo, cuando lo corramos, ahí Python nos dice soy un perro, ¿sí ven? Lo único que hace es cambiarle el nombre, lo que me interesa que vean. Pero entonces no se confíen porque igual va a seguir siendo público. ¿Listo? Y ahora miren, si nosotros hacemos eso con una sola raya al suelo, miren que el fenómeno no se repite, ¿listo? Solo pasa con dos rayas al suelo, para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, aquí está exactamente, de hecho, bueno, miren, acá hay una excepción para que la tengan en cuenta que se llama attribute error. Entonces, si no existe, pues él dice bla, bla, bla. Entonces, miren este programa. Es básicamente el mismo programa que hicimos ahorita. La clase tiene un método llamado privado y dice valor entre comillas privado. ¿Listo? Entonces, cuando creemos la instancia, podemos decirle Python, danos la instancia, perdón, imprime por favor instancia punto privado. Entonces, Python va a entrar en esta excepción porque esto no existe, ¿cierto? Y va a decir, parcero, yo no encontré eso, pero encontré esto en instancia punto clase, perdón, sí, punto raya al suelo clase, raya al suelo privado y lo va a imprimir. Entonces, ¿sí ven? Funciona perfectamente bien. Listo, ahora vamos a hablar sobre la herencia. Entonces, a grandísimos rasgos, de verdad, es una macheteada del concepto, pero pues bueno, sirve. La herencia es el fenómeno de crear una nueva clase a partir de una clase existente.
Y la clase va a heredar los miembros de la clase madre y también hereda el nombre. ¿Qué quiere decir eso de heredar el nombre? Pues que cuando yo pregunte si este objeto es de la clase madre, entonces él me va a decir, sí, ese objeto es de la clase madre. En teoría, debería poder aplicarle como o sea, debería poder funcionar igual. ¿Listo? Y pues miren, ahí está el típico ejemplo de la herencia con biología. Tenemos los animales. Los animales tienen dos métodos, dormir y comer. Y entonces si nosotros llegamos y, ¡pum!, hicimos una especialización, donde tenemos un pescado, que es un animal. Entonces él duerme, come y además implementa un nuevo método que es nadar. Y por el otro lado, ¡pum!, tenemos una clase que es un pájaro. Entonces duerme, come y además implementa un nuevo método que es volar. Y de ahí nosotros podemos hacer dos especializaciones más, con un parrot, un loro, que come, también implementa un poquito diferente el método comer, este come es plantas y vuela. Y el águila, que también duerme, y este come es carne y vuela. ¿Listo? Entonces, si ven esto aquí, vemos también el método del polimorfismo, donde el animal come todo, pero el loro come solo plantas y el águila come solo carne. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo sobre cómo aplicar esa herencia. Entonces, ¿cómo funciona la herencia en Python? Eh, Acá está. Miren la línea 7. Dice, bueno, primero miremos la primera. Clase madre, lo único que va a hacer es crear un atributo con valor, ¿cierto? Y ahora dice, en Python para hacer que un objeto herede de otro, lo vamos a meter dentro de un paréntesis junto al nombre de la clase hija como una función. O sea, como si fuera una función. ¿Listo? Entonces, miren, clase hija, clase madre, entre paréntesis. Eso quiere decir, Python, por favor, hágame una especialización de la clase madre. ¿Listo? Y a través de la función super, nosotros podemos acceder a la versión de los métodos de la clase madre. Entonces, si nosotros decimos de super init, lo que vamos a hacer es ejecutar el método de, pues, de la clase madre. Entonces, miren, decimos una instancia madre, que es un objeto de clase madre, y una instancia hija, que es un objeto de clase hija. Entonces decimos, es insija, aquí está, es insija un ins madre, y entonces ponemos dos puntos y utilizamos el método es instancia. ¿Sí ven? Is instance. Nos va a decir si un objeto es de una clase. Entonces dice, insija es clase madre. Insija, recuerden que es de la clase hija, que es una especialización de la clase madre. Y entonces ahí Python nos va a decir, sí, lo es. ¿Sí ven? Les decía antes que heredaba el apellido o bueno, el nombre. A esto me refería. Y pero si lo hacemos al revés, la clase madre es una instancia de clase hija, pues acá está ins madre, clase hija, pues nos va a decir falso. Solo funciona por especialización, pero no al revés. ¿Listo? Denme un momentico, por favor, que he hablado un montón. Ay, Dios. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá de esto? Bueno, ahora hablamos de polimorfismo. Entonces, puede ser que una hija implemente los métodos de la clase madre, pero los implemente de manera diferente. Asimismo, sus hermanas, entre comillas, lo van a implementar de diferente manera, con particularidades propias. Entonces, miren, nosotros tenemos la clase transporte, la clase abstracta transporte. Y decimos que lo que es un transporte puede avanzar y puede frenar. Y entonces cuando nosotros vamos y vamos a hacer bueno, vamos a hacer ¿cuál es que es la palabra bonita para esto? Una especificación, no me acuerdo, es lo contrario a abstracción. Pero pues bueno, no importa. Entonces vamos a hacer un objeto que sea de tipo transporte, vamos a heredar transporte. Pero este es un caballo, ¿listo? Entonces el caballo avanza de una manera y frena de una manera. Entonces, el objetivo que es avanzar lo cumple y el objetivo que es frenar lo cumple, pero pues lo hace de una manera completamente distinta a como lo hace un coche.
Porque un coche también avanza, pero pues él tiene por allá un motor, ¿cierto? Y avanza a 10.000 kilómetros por hora, yo no sé. Bueno, no hay nada así de rápido, pero no importa, solo quiero decir que es rápido. Mientras que el caballo, pues no sé si se han subido un caballo, pero pues ya saben que es una experiencia diferente, ¿no? Y un avión que también avanza y también frena, también se va a comportar de manera diferente, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es el polimorfismo. Hacen lo mismo, pero lo hacen de manera diferente. Entonces, miren, a través de la herencia nosotros podemos definir los comportamientos de un conjunto de clase con ancestros comunes. Entonces, miren que todos los objetos en identidades tienen vida, posición y también implementan un método de actualizar con funcionalidades diferentes. Entonces, miren, póngale mucho cuidado a esta parte porque esta parte la vamos a utilizar de verdad en los juegos. La razón por la que les enseño programación orientada a objetos es porque espero que apliquen esos principios cuando estén haciendo los juegos, ¿listo? Entonces, miren, aquí tenemos una clase identidad. Todas las identidades de nuestro juego van a tener vida y van a tener una posición. Y también todas van a tener un método actualizar. Entonces, miren aquí, actualizar no está definido para la identidad, pero sí se está diciendo, todas las identidades van a actualizar. ¿Por qué? Porque la clase identidad es una clase abstracta. ¿Listo? Es decir, ella dice, todos los que sean objetos de mi clase pueden hacer estas cosas, pero yo no soy un objeto de verdad. Yo soy como una especie de esquema que dice qué es lo que pueden hacer. ¿Listo? Entonces, miren, la identidad va a empezar con una vida, que es un valor entero de 100, y va a comenzar con una tupla, digo, con una posición que es una tupla eh, de entero, entero. ¿Listo? Y está en 00. Esto es un error. Por cierto, recuerden que las tuplas no se pueden cambiar. ¿Listo? Esto creo que debería ser una lista. O pues si estos fueran objetos, sí podría ser una tupla. Pero pues tengan en cuenta que estos valores, o bueno, más bien las direcciones que estos valores tienen, no pueden cambiar. ¿Listo? Acuérdense de eso que lo vimos por allá atrás cuando vimos tuplas. Listo, entonces ahora sí, la parte importante. Jugador es una identidad. Miren, acá está jugador, hereda de identidad. Y entonces, cuando se construya, se va a construir utilizando el constructor de identidad. ¿Sí ven? Super, init, y entonces nos vamos a identidad, y entonces eso quiere decir que a partir de acá, eh, el jugador va a tener vida y va a tener posición. ¿Listo? Y también se va a inicializar con estos valores. Y actualizar lo que va a hacer es, no lo escribí, pero lo importante es que él va a leer input. ¿Listo? Y ahora, enemigo también va a tener una vida y va a tener también una posición. Pero en actualizar, en lo que va a hacer, no, lo que va a hacer no es leer el input, sino que va a perseguir al jugador y va a atacar al jugador cuando sea posible. ¿Sí ven? Y entonces, ¿por qué se define de esta manera? Porque a través de esto, a través de definir este comportamiento, dentro de un bucle while, nosotros podemos decirle absolutamente todas nuestras identidades que se actualicen. ¿Sí ven? Entonces, miren, jugador va a ser un objeto de tipo jugador. Y enemigos va a ser una lista con enemigos, donde vamos a tener un enemigo por cada espacio en el rango 100, en el rango 10, es decir, vamos a tener 10 instancias de enemigos. Eso es lo que esta lista hace. Y identidades va a ser simplemente la suma de una lista con jugador más la lista enemigos. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros digamos para identidad en identidades, identidad.actualizar es, vamos a empezar. Identidad es jugador, ¿cierto? Entonces, jugador.actualizar. Nos vimos acá, vamos a leer input y vamos a actuar según eso. Volvemos. Siguiente identidad es nuestro primer zombie, ¿cierto? Entonces, primer enemigo, digo zombies es por costumbre, perdón. Entonces, nuestro primer enemigo. Entonces, primer enemigo, decimos actualizar, nos vinimos para acá y dice, ok, vamos a perseguir al jugador y lo vamos a atacar. Luego el siguiente y así sucesivamente. Entonces, si ven, como todos los objetos heredan de identidad, a todos les podemos decir que se actualicen. Entonces, miren, a través de la herencia podemos definir el comportamiento de un conjunto de clases con ancestros comunes. ¿Sí ven? Eso es básicamente lo que quería que miraran. Ah, y ahora vamos a hablar de los principios sólidos. Entonces, los principios sólidos
son principios de la programación orientada a objetos, cuyo objetivo es ayudar a estructurar un programa hecho en ese paradigma para facilitar su extensión y mantención, para que sea más fácil de modificar, pues. Y pues los principios soles son cinco: de responsabilidad única, el principio abierto cerrado, el principio de sustitución de Liskov, eh, el principio de segregación de interfaces y la inversión de dependencias. ¿Listo? Vamos a mirarlos una por una. Entonces, el principio de responsabilidad única lo que hace es que es una cosa que hay que tener en cuenta cuando creamos una clase, y es que cada clase debería servir solo para una cosa. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en el momento en que nosotros implementemos la herencia, no estemos diciendo como, oiga, esta clase no utiliza esto, ¿cierto? De hecho, creo que también se llama, bueno, más abajo está el de inversión de dependencias, pero pues lo importante es eso. Si nosotros hacemos que una clase cumpla solo un objetivo, entonces cuando estemos mirando cómo funciona nuestro programa, vamos a poderlo separar por clases, ¿cierto? Y decir, esta hace esto, esta hace esto, esta hace esto, y eso hace que depurar sea muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil, ¿listo? En cambio, si nosotros tenemos una clase que lo hace absolutamente todo, pues entonces ya va a ser mucho más difícil como señalar el error, ¿listo? Y pues así también es más fácil modificar. El de abierto cerrado dice que las clases deberían estar abiertas para su extensión, pero no para su modificación. ¿Por qué? Porque nosotros entonces, cuando vamos a implementar la clase dentro de un programa, si nosotros cambiamos algo de lo que ya está hecho, vamos a afectar todo lo que utiliza esa clase. ¿Listo? Todo. Entonces, si de repente metemos un error modificando algo que ya servía, pues se va a joder absolutamente todo. O de pronto no se jode todavía, pero sí se va a joder después porque introdujimos un bug sin darnos cuenta. Pero pues bueno, lo importante es eso. Nosotros deberíamos poder extender las clases, como complementarlas, pero no modificarlas. Pues bueno, modificar lo que ya está hecho. El de sustitución de Bárbara Liskov, ese para mí es el principio más importante de la programación orientada a objetos, y es el que estábamos aplicando arriba. Y es que un programa debería estar en capacidad de utilizar una clase o una subclase, es decir, una clase que heredó de esa clase, sin saber que está utilizando la clase original o una clase que hereda. Entonces miren aquí arriba, vamos acá arriba. Cuando nosotros decimos para identidad en identidades, identidad.actualizar, este bloque de código cree que está trabajando con esto, que es lo que está ofreciendo pues el método de actualizar, ¿cierto? No con jugador, no con enemigo, no, son identidades. Y al programa, en el momento en el que él lo ejecuta, no le interesa o no le debería interesar si son un jugador o un enemigo. Y miren que es verdad, a él no le interesa, no hay una distinción. Lo único que él hace es trabajar con identidades y decirles a todas que se actualicen. Ese es yo creo que es como el principio principal de la programación orientada a objetos, el principio de sustitución de Bárbara Lisko. Bueno, la segregación de interfaces dice que una clase no debe depender ni verse obligada a implementar métodos que no va a usar. Entonces miren que eso como decía antes, eso relaciona con el principio de responsabilidad única. Porque si nosotros tenemos un montón de, ops- de responsabilidades y de trabajos para una clase, y después queremos heredar una clase que solo utiliza uno de esos trabajos, pues no tiene sentido. Ahí es cuando nos damos cuenta de que esa clase tiene más trabajos de los que debería. Porque de alguna manera, cuando nosotros heredamos de una clase, estamos heredando de todo su ser, ¿cierto? Eh, si nosotros no aplicamos el principio de segregación de interfaces, también estamos violando el principio de Barbara-Liskov, ¿cierto? Porque entonces, si nuestro programa después va a utilizar dentro de la clase heredada uno de los métodos que no implementa, pues no está haciendo nada. No tiene sentido. ¿Sí ven? Entonces no es como si estuviera trabajando con la clase madre. No es un comportamiento adecuado. Y por último, el de inversión de dependencias. Dice que se debe depender de las abstracciones y no de las concreciones. Miren, esa es la palabra bonita que les decía antes. Eh, Asimismo, las abstracciones no deben depender de los detalles, sino que los detalles deben depender de las abstracciones. Entonces, ¿qué vergas quiere decir eso? Eso lo vemos un poquito en esta parte, pues aquí mismo, de hecho, porque
en este bucle que nosotros tenemos aquí, nosotros no estamos dependiendo del jugador, no estamos dependiendo de los enemigos, estamos dependiendo de las identidades, ¿cierto? Seguramente en algún momento más adelante sí vamos a hablar jugador tal o para cada enemigo hacer cada cosa, pero lo importante es que cuando nosotros trabajamos en el bucle principal de nuestro juego, vamos a trabajar con él pensando en identidades para poder referirnos a todas las identidades. Y así nosotros podemos cambiar los detalles acá y eso no va a afectar toda esta estructura de aquí, ¿cierto? También por eso decía que los detalles deben depender de las abstracciones y no las abstracciones de los detalles. Todo eso son cositas como para facilitar la escritura y el manejo del código. Si ustedes cumplen esos 5 principios, si los cumplen así a rajatabla, entonces van a tener muchos menos dolores de cabeza. Para eso sirven básicamente, para ahorrarse dolores de cabeza, ¿listo? Bueno, entonces, ahora que ya vimos eso, les quiero mostrar el juego que yo hice, el primer juego con el que trabajé en Python. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o algo así? Ah, bien, perfecto. Ay, miren, 11-11. En mi cuadra nada cuadra. Entonces, mm, mm, el ejercicio tiene que ser en clase. ¿Estás hablando de lo de los métodos? No. O sea, lo de los miembros de clase, ¿no? No, 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 eso simplemente quiero que lo hagan como de manera responsable por su cuenta. Pero pues no, 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 simplemente es una tareita que les dejé ahí. Igual tampoco es mucho, solo es sentarse y pensarlo 10 minuticos para reconocer la utilidad que eso tiene. Listo, ok, entonces, ahora que ya vimos ya la parte que sigue de este curso, es... Ah, sí, ¿y qué hiciste? A ver, danos ejemplos, ya que ya abriste la boca, danos ejemplos de por qué puede ser útil, o bajo qué casos puede ser útil. No lo hiciste por clase, ¿qué quieres decir? ¿Lo hiciste por funciones? No entiendo, ¿escribiste un programa o algo así? Ok, ya. Ah, perdóname, estaba confundido, sí. Tiene que ser en clases, obligatoriamente. Y de hecho, por eso les decía ahorita más temprano que muchos no aplicaron las funciones en el segundo ejercicio. Entonces, no, sí, la idea de este ejercicio es que apliquen las clases. ¿Listo? Y pues la idea también es que se den cuenta, primero, cómo funcionan los miembros de clase, como las constantes que ustedes van a necesitar. Esto eso es una pista, o sea, ustedes tienen que hacer los precios por cada atributo posible, pero pues todo el mundo tiene que tener acceso a eso todo el tiempo, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Entonces es un miembro de clase. Y la otra cosa es que, pues como la idea es que ustedes metan muchos objetos dentro de una lista, pues esos objetos deberían ser instancias, ¿vale? Bueno, entonces, no van a escuchar, pero creo que yo ya les mostré este juego, ¿cierto? Este es el juego que yo espero, bueno, un juego como este tipo más bien, es lo que yo espero que ustedes hagan como su proyecto final. Este juego que yo tengo acá nació simplemente porque un profesor de lógica quería que nosotros hiciéramos un juego para poner en práctica pues lo que él aprendió. La verdad no sé cómo se pone en práctica lo que él enseñó, pero pues bueno, no me voy a poner ahí en eso. El punto es que este juego es muy simple. Cuando ustedes lo ven desde un punto de vista de diseño, simplemente voy a correr y alrededor mío van a aparecer zombies. Y entonces
voy a tener, eh, voy a tener municiones y voy a tener que irlas recogiendo. Y lo único medio diferente que hay por ahí serían los jefes. Los jefes son pues esos zombies gorditos que ustedes ven ahí, ¿cierto? Entonces, el chiste con esos zombies es que cuando ustedes los matan, ellos van a tirar un poquito más de munición. Hay como cosas para hacer el juego un poco más interesante. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, este es un juego muy sencillo. No tiene mucho más que simplemente moverse y matar zombies. Pero pues vean que es algo original entre comillas. Porque, digo entre comillas porque realmente está inspirado en Binding of Isaac. Eso era lo que estaba pensando cuando pensé en este juego. Eh, pero pues igual lo que a mí realmente me interesa que ustedes pongan en práctica es cómo hacen que sus mecánicas pasen a la vida real. ¿Y cuáles son las mecánicas? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene este juego en particular? Pues son, primero, que se pueda disparar. Segundo, que aparezcan zombies. Tercero, que los zombies lo sigan a uno. Y cuarto, recoger munición. Esos son los 4 requerimientos que había que cumplir. Entonces, ya teniendo los 4 requerimientos en mente, ¿cómo los cumplo? ¿Cuáles son como, de nuevo, qué requerimientos tienen esos requerimientos? Por ejemplo, una de las cosas que tiene este juego es que los zombies no salen demasiado cerca de uno, ¿cierto? Otra de las cosas que tienen es que las balas también salen lejos de uno. Otra cosa es cuánto tiempo se demora en salir un zombie. Otra cosa es cómo hago la dificultad de este juego. Pues en este caso simplemente es entre más zombies mato, los zombies van subiendo de nivel, como se ve ahí. Pues el nivel literalmente es la velocidad a la que van. Eso es todo. Ni siquiera cambia la velocidad con la que con los que aparecen los zombies. Eh, Otra cosa es que este juego tiene, bueno, otros requerimientos de como visuales es hacia dónde están apuntando los zombies. Si ustedes ven, siempre están persiguiendo al jugador. Entonces, según la posición del jugador, los zombies van a mirar a un lado o al otro, a un lado o al otro. O van a estar en su sprite de espalda o en su sprite de frente. Y con respecto a perseguir al jugador, pues lo único es a través de trigonometría acercarse al jugador. Tan sencillo como eso. ¿Listo? Y pues bueno, las balas como tal, si son, simplemente salen en un vector en concreto y aparecen desde la posición del jugador. Y lo último que queda es trabajar los hitboxes. Entonces aquí hay un truco en particular. O sea, creo que con respecto a hitboxes, bueno, hay dos cosas que... La primera es que los zombies tienen un hitbox que no cubre la cabeza. ¿Por qué? Porque está simulando que los zombies están como parados en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, si nosotros le apuntamos muy encima de la cabeza, debería seguir derecho porque es que el zombie no está parado ahí, ¿cierto? Idealmente, solo deberíamos poderlos matar si estamos parados frente a ellos. ¿Listo? Y la otra cosa es que como las balas se mueven, entonces ellas tienen como un recoil detrás, como esta es la bala. Ah, ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el mouse? Allá. Algo así como esta es la bala, ¿cierto? Pero como la bala se mueve tanto entre frame y frame, entonces es posible que se salte al zombie, ¿cierto? Este es el zombie. Entonces, este es el frame 1 y este es el frame 2 y el zombie no se vio afectado. Entonces, para poder corregir ese fallo, lo que se hace es que la bala tenga todo este hitbox de acá. Entonces, así decimos, recorrió desde acá hasta acá. Entonces eso quiere decir que atravesó lo que había enfrente. Como atravesó lo que había enfrente, pues debe tener este hitbox así de grande. ¿Listo? Entonces estos son el tipo de problemitas que los quiero ver resolver. Y por eso es que el trabajo que ustedes van a entregar es más una bitácora que cualquier otra cosa. ¿Listo? No se vayan a olvidar de eso. Ese trabajo es una bitácora. ¿Ok? Y de él depende como el 40% de la nota del proyecto final. Entonces, pues hagan la tarea de hacerlo parte por parte. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar el juego. Ok.
Por un momento me asusté. Se me había olvidado se me había olvidado que el código es este mismo. Entonces, miren, este juego que se los voy a poner público ahorita cuando se acabe la clase, tiene 600 líneas de código. Quiero que piensen que este juego definitivamente no es una guía sobre cómo hacer su juego, porque yo hice esto en primer semestre y esta mierda es horrible. ¿Listo? Esto está súper mal hecho. Esto está hecho con las patas, ¿vale? La idea es que el suyo no sea así. ¿Listo? Entonces, les voy a poner este jueguito como ejemplo y la otra clase vamos a empezar a... Ah, no, la otra clase no. Yo creo que la otra clase, la idea era presentarles este juego, pero pues es que nos sobró tiempo. Bueno, eh, esto está dividido como por partes. ¿Listo? Entonces, miren, esto no sería tan largo si tuviéramos, por ejemplo, composición de archivos. Porque entonces así podríamos meter el comportamiento de los zombies en uno, podríamos meter todas estas cosas tan feas de acá que es la importación de sprites en otro, este tipo de constantes ahí por ahí en otro archivo. Y sí, sería mucho más fácil de leer el código. Porque en este punto, yo no sé ustedes, pero a mí me parece medio ah, abrumador, ¿cierto? Sí, lo hice en primer semestre. Bueno, pero pues aquí sí hay algunas cosas que se ven, como unos principios que ya empiezan a aparecer con respecto a cómo funciona la herencia. ¿Listo? Entonces, miren, aquí las identidades son las que manejan si algo se puede crear, generar una posición aleatoria es un método de la identidad, dibujar es un método de la identidad, ciclar sprites, es decir, la animación es un método de la identidad y así sucesivamente. Pucha, yo hice esto con las patas. No sabía absolutamente nada. Lo que ustedes van a hacer cuando se acabe este curso va a ser mucho mejor que esto, ¿listo? Porque les voy a enseñar a utilizar sprites, les voy a enseñar a utilizar listas, grupos de sprites. Todo eso facilita muchísimo toda esta tarea. Tocó hacerlo todas las malas. Pero pues bueno, igual yo les pongo esto para que más o menos ya empiecen a mirar cuál es el objetivo. Sobre todo les quiero mostrar el juego para que bajen sus expectativas, porque el semestre pasado tuve tres tipos de personas. El primer tipo de personas, pues sí pensaron en un juego simple, sí se sentaron a decir, bueno, quiero hacer esto, y lo llevaron como a un lugar, ¿cierto? Lograron llevar ese proyecto a hacerlo. El segundo grupo de personas, que pues para mí es como el más cuestionable, lo que hicieron fue simplemente decir, voy a hacer algo que ya se haya hecho. Entonces voy a buscar en internet algún tutorial sobre cómo hacer juegos y el más común que sale es uno de asteroides, en donde uno es, no sé, suele ser una nave espacial o un muñequito evadiendo cosas, pero entonces ustedes están acá y entonces el juego va a empezar a spawnear asteroides y van a irse moviendo así y como sea, entonces la idea es esquivarlo, ¿cierto? No me van a hacer ese juego. Eh, y también lo que sí solían hacer es como juegos retos como Space Invaders o Tetris o cualquier otro juego que tuviera un tutorial en internet. Muchachos, no hagan eso, por favor. Simplemente la idea es que en serio se pongan a pensar cómo llevar a cabo cada cosita que se les ocurra porque es un ejercicio, digamos que crítico, en donde ustedes se permiten crear cosas, o sea, pensar de manera creativa, pero además como que son conscientes de las limitaciones que tienen. Y muchas de las mejores cosas o muchos de los mejores juegos aparecen a partir de abrazar esas limitaciones. ¿Listo? Y bueno, el tercer grupo sí era gente que estaba completamente loca y dijo voy a hacer Minecraft en 4D, dijo voy a hacer GTA 7, dijo voy a hacer Counter-Strike, yo no sé. Y pues al final del día, paila.
Al final del día se dieron cuenta de que no podían porque solo tenían 4 semanas para hacerlo y tenían otras cosas que hacer, ¿cierto? Entonces, pues nada, muchachos, tomen este juego que yo hice como un ejemplo y digan, ok, voy a limitarme a hacer algo sencillo. Les voy a mostrar los otros juegos. Este juego claramente es el juego de Google. Miren, este es el juego de Google. Y este juego es suficientemente sencillo. Entonces ahí ustedes como que podrían sentarse a pensar en cómo voy a hacer cada cosa. Cómo hago para que aparezcan los personajes, cómo hago para generar una estructura pues sí, de comportamiento en que se parecen unos a otros, cómo aparece el polimorfismo, ¿sí ven? Y este juego se genera de manera, no me acuerdo cuál es la palabra que utilizan en inglés, como procedural generation, ¿sí? Como se genera de manera, no sé si es procedimental, pero el punto es que se mantiene generándose aleatoriamente. Y creo que esa es la mejor filosofía que ustedes pueden tener para el juego, es que se genere de manera aleatoria a medida que lo van jugando y que el único momento en el que pare es cuando ustedes pierdan. ¿Listo? Y el otro juego es pues el pinche Flappy Bird. Es Flappy Bird, es lo que es. Y miren que Flappy Bird es un juego es tan creativo, es tan sencillo, pero tan creativo. Digamos que de alguna manera pues es muy parecido al mismo jueguito del dinosaurio, ¿no? Pero, pero pues ya ven, es sencillo de hacer. Y de hecho para mí este fue un proyecto muy interesante de hacer, porque hay que pensar en cómo se generan los objetos de manera aleatoria, hay que pensar en cómo aparecen las separaciones. Yo no sé si les dije, pero la separación entre las dos cosas se genera de manera aleatoria según el nivel de dificultad del juego. Todo eso ya lo van a ver. Pero pues a mí lo que realmente me interesa cuando ustedes hagan este ejercicio es que digan, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? O en el momento en el que digan, estoy ya pensando en hacer esto, estén pensando en más o menos cómo se podría hacer. ¿Listo? Porque ahí es donde está la magia pues de crear cosas, de soñar, pensar en una idea, pero que luego no se quede simplemente en una idea, que no se quede simplemente en un sueño, sino que ustedes tengan la habilidad de hacerlo real. Entonces, por eso tampoco se pueden tirar y pensar en hacer cosas con niveles. Oigan, los niveles están absolutamente prohibidos, ¿listo? No piensan en niveles, definitivamente no piensan en niveles, eso está prohibido. Y bueno, eso sería todo, muchachos. Este código ya se los pongo ahorita para que lo miren y vomiten si quieren, no sé, o pues aprendan o vean ya más o menos cosas ahí. A pesar de que esto está hecho con las patas, igual sí hay cosas que son de valor, como por ejemplo, cómo persiguen los zombies al jugador. ¿Ve cómo habrá hecho este man eso? Voy a ir a mirar, no sé. O cómo aparecen las balas, en qué momento se generan. Bueno, voy a ignorar eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, ya saben cuál es la tarea. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Y pues bueno, muchachos, no lo dejen para última hora, porque esta vez no les voy a dar más tiempo. No les voy a dar más tiempo y les estoy diciendo desde ya. ¿Listo? Entonces, mucha suerte, muchachos. Que me les vaya muy bien esta semana. Buah. El ejercicio, es como la primera vez. Cuando empiece la clase voy a descargarlo, ¿listo? Entonces tiene que estar subido para cuando empiece la clase, gente. Yo ya califiqué el segundo ejercicio. Yo no sé si sus monitores no lo han hecho, regáñelos a ellos. Pues bueno, no siendo más muchachos, bye bye.